Vamos a ver, mi primo Mark ha dedicado muchos programas a hablar de la elegancia, que cómo ser elegante, bla, 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 que me parece muy bien, pero es de cuestionable utilidad saber cómo ser elegante montando a caballo, a no ser que sea un montador profesional, que oye, todo puede ser. Total, que yo vengo a contaros cómo ser elegante en situaciones más prácticas. Y hoy vamos a explicar cómo ser elegantes programando. Lo voy a dividir en n puntos. Punto número cero. Para ser elegantes hay que usar lenguajes que empiecen a contar por el cero. Punto número uno. Una programadora elegante usa variables, nunca constantes. Por eso hay n puntos en esta guía, porque puede llegar uno y añadir un punto más y así lo consideran necesario. Punto número 2. Hay que vestir smart casual, con camisa pero sin corbata. Si en verano podemos hacer cool beats como los japoneses, con camisa de manga corta. Si no os queda ninguna camisa planchada y decidís recurrir a una camiseta, por lo menos procurad que no lleve un dibujo del increíble Hulk o una foto de vuestro increíble perro Hulky. Esto se aplica igual si trabajáis desde casa, que puede que tengáis que hacer videoconferencias. Si el ángulo de la cámara oculta todo de cintura para abajo, entonces podéis ir en gallumbos. Punto número 3. Si hacéis una función recursiva, que quede claro enseguida cuál es la condición de salida, como se explica en el punto número 3. Si hacéis una función recursiva, que quede claro enseguida cuál es la condición de salida, como se explica en el punto número 3. Si hacéis una función recursiva, que quede claro enseguida cuál es la condición de salida, como se explica en el punto número 3. Bueno, en realidad el punto número 3 es que, como podéis comprobar, lo menos elegante para un programador es hacer chistes acerca de la recursividad. ¿Lo pilláis, no? Punto número 4. Si en vuestra oficina no se pueden permitir compraros un Mac o si necesitáis usar Windows por cajas del oficio, evitad a toda costa, por Dios, sacar el laptop a pasear. Solo los Macs pueden ir a la calle o a reuniones. Si no tenéis un Mac, lo siguiente más elegante es usar lápiz y papel. Comprad una Moleskine. Punto número 5. No peguéis pegatinas en el laptop. Esa pegatina de Red Hat está ya obsoleta, ahora se llevan otras distros. Apple se encarga de hacer chasis elegantes, no los volváis horteras a base de stickers. Por favor, y si no tenéis un Mac, os remito al punto número 4. No lo saquéis por ahí. Punto número 6. Es muy poco elegante que cuando os piden hacer tal programa o tal otro, pongáis caras de, ¿qué me estás container? Hay que decir que sí a todo, aunque no tengáis ni puñetera idea. Que si me haces un deployment en Kubernetes, tú señorita dices, sí, sí, claro, ahora te creo un ticket y lo resuelvo en este sprint. Que si te piden hacer un shader con una BRDF difusa para los lóbulos de las orejas de la versión digital de Gwyneth Paltrow, tú, sí, sí, y ticket. Luego vas a Stack Overflow y dejas ahí tu pregunta. Puntazo número 7. No os encerréis en el baño para dormir. Si habéis estado trabajando 12 horas en el día anterior, es posible que os dejen entrar más tarde, o si no, en todo caso, es preferible cerrar los ojos en vuestro asiento o en un sofá a la hora de la comida, no sé. Punto número 8. No vayáis a programar el Starbucks. Si queréis programar rodeados de desconocidos, buscad un Share Office Space, un espacio compartido de oficina, que es lo que hacen ahora los programadores y programadoras elegantes. Punto número 9. Si sois incapaces de memorizar shortcuts, no uséis Emacs, no vayáis de hipsters. Podéis usar el Visual Studio Code aunque tengáis un Mac y no os guste Microsoft, no pasa nada. El ratón o el trackpad son preferibles a estar haciendo pair programming y que de golpe eso aparezca ahí el Tetris en el Emacs porque habéis apretado la combinación de teclas incorrecta. Punto número 10. No comáis frente al teclado. El teclado es vuestro Dios, no lo ofendáis, no le tiréis migas, no cubráis a su santidad con café, lavaos las manos y limpiad el teclado de vez en cuando. No toquéis el teclado de los demás a no ser que os lo ofrezcan. Es elegante preguntar. Y recordad que no es no. Y ya está. Si queréis compartir otros tips para ser elegantes, dejadlos en los comentarios y recordad que sin elegancia no seréis informáticos, sino ingenieros de telecos.